eutanasia? La eutanasia, sí. Es un tema bastante muy polémico. Difícil. Uh-huh. Cuando yo llego hace 11 años a España con el doctor Gómez Sancho, una de mis preguntas que le hice fue, doctor, ¿cuántas personas piden eutanasia? Y estoy hablando de un pionero español, alguien que tiene doctorado de paliativos y que tiene más de 30 años trabajando exclusivamente atendiendo enfermos en fase terminal. No como yo que iba como iniciando de una semana, ¿no? Y él me dice con una sonrisa así como de ingenua, como de chiquillo, dice, bueno, no te lo puedo responder. Tú misma vas a encontrar la respuesta a través de los días en esta área clínica. Y tú me vas a dar la respuesta. Obviamente, que ahí precisamente me di cuenta que en realidad van a tener que ver muchos factores. Aún aquella película que nos hizo tanto resonar, la de Al Pacino, Omar adentro, que de pronto decimos y lo justificamos. Bueno, no importa. Que después lo justificamos, pero ¿por qué tenemos que considerar que hay muchos, la de Javier Bardem? Sí, que hay muchos factores. Sí. Tenemos que considerar que el hombre es no solamente alguien biológico, físico, sí, es alguien que tiene un psique, un pensamiento, un intelecto, unos sentimientos, unas emociones. Es alguien que tiene una espiritualidad, es alguien que tiene una familia, un rol social, una geografía, una cultura, una ideología, una economía. O sea, tiene tantísimos factores que tenemos que analizar y descartar cuál es el cuestionamiento, cuál es la situación ante todas esas, este mundo que lo envuelve, para poder descubrir si existe una razón justificada para solicitar o para decir que merece que se le aplique la eutanasia. Porque generalmente cuando estudiamos al ser humano con todas esas características, todo ese mundo que le rodea, nos damos cuenta que cuando pide eutanasia es porque tiene una carencia. En alguno de sus esferas, alguno de sus ámbitos, tiene una carencia y tiene una desinformación y sobre todo le hace falta apoyo. Entonces, aquí uno de los cuestionamientos que yo sí les haría, ¿por qué los países de primer mundo, y hablamos de potencias mundiales, no solicitan eutanasia? ¿A poco, madre? ¿Por qué no está permitida la eutanasia? En Holanda, no no son más de 3 países en las que están autorizadas, son muy pocos. Entonces, sí es un cuestionamiento para nosotros decir, ¿por qué países que tienen un mejor intelecto, una mejor ciencia, una mejor tecnología, un mejor avance en todos los ámbitos, pero también es un país que no pierden su raíz cultural, su raíz ideológica y sus valores? Eso va a ser una cosa muy fundamental, independientemente de su religión. Hablo de valores en general. Sí, claro. Entonces, si para ellos es tan cuestionante decidir sobre este tema, ¿por qué? Porque tienen una cultura de fondo, tienen unos valores de fondo. Entonces, yo creo que es cuestionante para un país que tenemos raquíticamente nuestros valores, raquíticamente nuestra cultura. No es que no amemos a nuestro país, desconocemos. Si nos ponemos a hacer ahorita una encuesta desde historia, desde filosofía, desde ética y moral del mexicano, creo que vamos a reprobar. A eso me refiero. Reprobadísimos, madre. A eso me refiero, don Diego. Está ahorita muy enojado. Exacto. Entonces hay una superficialidad. Mucho malestar. No es sinónimo de decir, plantear ahora sí que vaya la redundancia, hacer un planteamiento de este tipo, porque tal país lo hizo. Espérame, tal país tiene realmente unos cimientos puestos sobre la tierra y además no es tan fácil que cualquier gente solicite eutanasia. Van una serie de cantidad de estudios psiquiátricos, psicológicos, médicos de todo tipo. Entonces no es algo tan simple. Y yo creo también en otra cosa, que eutanasia, cuando la solicita un país, muestra la cobardía, la debilidad y la pobreza de humanidad de sus habitantes, sobre todo la pobreza de capacidad para ayudar a un ser humano que muera dignamente. A eso. Oiga, madre, y yo perdone, bueno, como este tema es tan polémico, de verdad,
Yo le quería hacer esta pregunta, a ver también. Esos países, pues yo he estado con diferentes personalidades y siempre se están, ellos acentúan que son países de viejos. Su población ya es vieja, porque precisamente entre los jóvenes no quieren tener hijos. Fíjese. Pero está permitido el aborto. Entonces, pues tampoco, bueno, menos, o sea, y acentúan, punto. Acentúan que es un país de viejos. Pues se van a quedar sin población. Sí. Y luego de pilón, la eutanasia la tienen permitida, bueno, pues, ¿a dónde llegan estas naciones? Lo que me refiero que, ciertamente tiene razón en ese punto, pero que no ha sido un punto tan importante y controversial como otros que tienen que ver en el ámbito de la ética. Y sin embargo, en nosotros que somos una población joven y que la riqueza la tenemos en la familia, en los viejos, claro. ¿Cómo es posible que no valores a ese ser humano que independientemente de su forma de vida que ha tenido, economía, etcétera, tiene una riqueza invaluable y sabiduría? Pozos de sabiduría. Así es. Entonces es una de las cuestiones que yo creo que más que nada tenemos que informarnos, conocer muy bien para emitir una opinión, para emitir un voto. No todo lo que brilla es oro. No. Porque imagínate en un país que está en la situación con tanta violencia, y lo he escuchado en 2 o 3 países, con referencia a los mexicanos, y no digo cuál porque luego después no los acabamos, que dicen que los mexicanos nos estábamos haciendo tristemente. A mí me dolió, la primera vez que lo escuché en Europa, me dolió feo. Sí. Y yo sentía como impotencia y después me dije, Susana, sé realista. México está empezando a formar una cultura de la mentira. Y eso es una situación bastante grave, porque imagínate donde se abre una cultura de la mentira, pues todo el mundo va a meter en fila interminables situaciones de eutanasia. Claro. Al que no tenga una enfermedad terminal, al que no tenga un Alzheimer, o sea, justificantes por donde quiera. Sí. Pero a ver, ¿la eutanasia la tiene que pedir el enfermo o los familiares están autorizados para pedir la eutanasia? Exacto. Muy buena pregunta, Maya. Porque pues así... En relación de esto. Porque curiosamente, el único caso que yo vi de petición de eutanasia cuando estuve en España, el único caso, era un alemán, pero era la familia. La familia es la que decía, doctor, algo para que más rápido. Miren, vamos a ir a un corte y estamos aquí en Radio Mujer con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883, hablando de la eutanasia. Susana Lúa, estamos hablando de la eutanasia, aquí en teléfono 3122-1190 y 3647-1883. A ver, madre. Sí, comentamos, nos habíamos quedado en que el único caso que yo había tenido... que el único que vio en España, ¿verdad? Sí, era de un alemán y era la familia. La familia decía algo para que más rápido. Es que mejor termine ya usted, doctor, con la vida. Para que entonces, realmente se le hizo un planteamiento. Bueno, si tú quieres terminar, termínalo tú. Yo no puedo hacer como médico. Ándele. Entonces, obviamente, pues sí, la familia... el juramento hipocrático. La familia se doblegó, pero en realidad los casos, lo vi en otro paciente que tuve, una profesora, obviamente ella me dice, ahí dejo una carta, yo autorizo la eutanasia, pero estaba que bramaba de dolor. Sí. Le dije, permítame profesora, le voy a poner su suero, le voy a quitar el dolor y después platicamos. Al día siguiente que fui, muy derechita, después de una semana que no caminaba, me dice, no sé qué es lo de la carta era porque tenía mucho dolor. Esto comprueba ante los comités internacionales de la bioética personalista que estamos a favor de una muerte natural, una muerte provocada, póngale, por la propia enfermedad, pero de forma natural, sin que nada la precipite, lo que sería una ortotanasia, de ortos recto y tánatos muerte, o sea, una muerte recta. Entonces, la ortotanasia viene precisamente a darle cumplimiento a ese desarrollo normal y natural. Por eso en los paliativos utilizamos medicamentos que pues son
benéficos para mejorar el dolor, los síntomas del paciente, el confort, como es la morfina. Sí, claro. Donde el paciente entra en un Claro. estado tranquilo, de relajamiento, pero no le estamos acelerando, ni le estamos retrasando la muerte. Eso es uno de los conceptos que tenemos que tener muy claro. Son de los únicos casos, aquí también en Juntos contra el Dolor, ya nos han llovido casos. Insisto, ¿de quién creen? De la familia. Claro. ¿Por qué? Porque la familia Pues, es la primera confrontante sí, qué va. ante el rostro del otro de que es mi reflejo de mi propia muerte y no quiero verlo sufrir. ¿Por qué? Esto hace un contrapolo, una parte antagónica totalmente cuando estamos dados a una vida como la antigua Grecia, desenfrenada a los placeres. Dale vida a tu cuerpo, a tu placer, a la felicidad, todo lo que le haga sentir bien. Como si enfermar fuera algo contrario a la naturaleza. No. Entonces, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte afean un cuerpo, una vida que está dada hacia un culto del cuerpo, del hedonismo. Por eso es muy importante darnos cuenta realmente cómo tenemos, cómo el ser humano se inclina hacia pasionalmente nomás lo que le gusta. Pero ¿sabe qué? El ser humano termina exterminándose como la antigua Grecia, que recuerdo por ahí de los últimos escritos que están resguardados, dice, cuando los hombres se dieron a los placeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, cuando se llegó al estado infernal del hombre, se acabó el arte, se acabaron los poetas, se acabaron los pensadores. Entonces, eso es un ejemplo de un escrito que escuché, que leí hace mucho, acerca del lamento de los sobrevivientes, cómo se había pervertido y terminado esta cultura y este grupo. Entonces, igualmente nosotros vayamos a traer a nuestro pensamiento a lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es en contranatura. Porque si vemos, no. Y yo cuando doy las conferencias les pongo claros, a ver, tienes primavera, verano, otoño y invierno. Sí. Y yo les digo, a ver, levante la mano quien le gusta primavera, verano, otoño e invierno. Y siempre se inclina uno más por el verano, otro más por la primavera. Y les digo, ¿y qué tal si los que dicen primavera pudiéramos pedir 3 años de primavera? Ciertamente hay poco de algunas polémicas. Pero les dije, si fuera pura primavera, se exterminaría la tierra. Porque gracias a los veranos, el otoño es una etapa neutral donde hasta cierta capa de la tierra se conserva la humedad. El invierno impide que se evapore. Gracias a hermosos inviernos tenemos brillantes primaveras, porque eso es lo que resurge nuevamente ante el calentamiento y la humedad, las hermosas primaveras. ¿Qué quiere decir? Que es un ciclo. Es parte el vivir, pero es crecer. Natural. Exacto. Pero si eso es parte de la vida. Pero el comportamiento del hombre es antinatura, porque ni un perro que está viendo que se está muriendo otro porque lo atropellaron, eso lo acaba. Se sienta y se queda a un lado. ¿Cuántos ejemplos hemos visto en YouTube por ahí? Sí. Donde el perro se sienta a ver si encuentra auxilio y si no hasta que se muere el compañero. Claro. Y nosotros, en realidad, por eso es mi cuestionamiento, que no tenemos herramientas, no hemos cumplido. Y yo los invito a todo aquel que dijera, a mí yo apostaría por la eutanasia, te invito a que leas primero la Ley de Salud en materia de cuidados paliativos del 2009. Es una ley que los pioneros en emitir todos, para que esta ley tuviera su cumplimiento, fue Jalisco. Sí. Fuimos nosotros en grupos en Jalisco, así es. Su servidora fue al Senado de la República en el 2007. Sí, recuerdo que me platicó, sí. Entonces, para que vean que realmente ahí mismo habla de una muerte natural, no habla de una muerte inducida o una muerte donde se le desproporciona lo básico como sería oxigenación, qué sé yo, para acelerar. Asistida. ¿Por qué? Porque ¿quieren matizar? Sí, porque siempre quieren, mi cuestionamiento ante esto es, siempre quieren poner a alguien como testigo de aquello que se está viviendo. Y yo me digo, ¿los médicos? Yo le iba a hacer luego una pregunta. Sí, siga. Los médicos, aquí que tenemos, por gracia de Dios, en Jalisco, ¿quién se va a animar a hacerla?
A ver, yo le quería hacer esa pregunta. Que tenemos objeción de conciencia, o sea, no me pueden a mí obligar. Porque estoy hablando de que ¿Usted firmaría una ley? ¿Usted se animaría? Yo le pregunto no. como médico. Ahí está. Claro que no, Entonces, porque... ¿verdad que a gusto pedir, pero que otro te lo haga? No, yo diría, ok, ¿verdad? el que lo pide, que se ponga a su gente. Claro. Y que no se valga Eso en es lo que yo materia digo. de salud. Esa era mi pregunta, madre. Qué padre es pedir, pero yo no me lo ensucio las manos. No, yo no me animo. A ver, que me lo haga otro. Sí, cuando yo Que comentaba otro te haga esto... el trabajo que tú no quieres hacer. No le digamos sucio, pues, porque por respetarle a cada quien la manera de pensar. Cuando yo discutía esto, cuando presentaba el tema de cuidados paliativos versus eutanasia... A mí me quedan muchas dudas sobre todas estas cosas que se han sacado últimamente. Sí, cuando yo... Nadie platica si han practicado la eutanasia. Yo no escucho a nadie platicar, ay, que fíjate qué padre, yo pedí la eutanasia para tal familiar. Si lo hicieron, lo esconden. Y otra cosa, también piden la ley del aborto, que ya está aceptada en miles de partes y yo no estoy ni siquiera cuestionándola. Nada más que yo no escuché a nadie que diga, fíjate qué padre, fui a practicarme un aborto. ¿Ya me entendió? Sí, pero también... Si fuera tan legal, tan normal y tan aceptable, pues yo lo platicaba. ¿Por qué lo esconde? Una de las cifras que no sabe el Maya, una de las cifras a nivel internacional que no saben, escúchenlo bien y no se les olvide, sí, que el trauma del ser tremendo. humano más difícil de superar, sí, yo creo que debe de ser de una mujer es sí, a través del tiempo saberse que mató a su hijo. Ustedes no tienen las cifras de cuántas mujeres norteamericanas se han suicidado por no poder perdonarse y superar el haber matado a su hijo. Y luego, mire, madre, yo comprendo que las mujeres pues no están haciendo colas para, vamos a abortar, no, es un proceso dificilísimo, una decisión gravísima, una cosa que les debe de causar un dolor infinito. Estoy con ellas, humanamente estoy con ellas, comprendo, pero digo, no se puede hacer así tan a la ligera, ay, vamos haciendo las leyes y que todo mundo, pues no, porque lo que usted dice, esas heridas luego emocionales, ¿quién se las sana? Yo no veo al Estado que luego les pongan psiquiatras y les pongan acá y les pongan ayuda y esto y lo otro, ¿no? ¿O sí? No, bueno, no. Entonces, ya me voy a callar, madre, porque pues... No, está bien, está bien. No me voy a meter yo. Yo te decía que aquí hay doble atropello. Cuando se va a aplicar una eutanasia hay doble atropello, porque insisto, una gran parte están impulsados por la familia, pero el primer atropello es que al enfermo no se le respeta sus derechos de decidir por él mismo. Y entonces muchas veces la familia cuando ve un cabito suelto fácil, tratan de convencerlo, en lugar de decirle, ¿por qué lo pides? La mayoría, insisto, como inicié en el programa, son por deficiencias y necesidades. Cuando se cubre, ¿usted cree que con un paciente no tiene dolor, está apapachado, está disfrutando lo que nunca había disfrutado de amigos, familia, etcétera, va a querer morirse? No. Esta pregunta se la hice... Casi nadie nos queremos morir, esa es la verdad. No digo quién me entrevistó el año pasado en televisión abierta, haciéndome esta pregunta y en maquillaje me decía, no te voy a preguntar acerca de la eutanasia porque no vamos a salir de acuerdo, pero me aplicó un gancho al hígado. Estando en grabación, me dice, a ver, yo quiero saber qué sentido tiene prolongar una vida cuando está ya en una etapa terminal y cuando ya es inútil. Entonces yo me volteo y le digo, fulano, ¿lo puedo poner como paciente, como ejemplo? Sí, cómo no. Pues le dijo, no se esperaban. Le dije, usted tiraría a la basura su riqueza de conocimiento cuando sus hijos quieren, papá, dame el consejo para al nieto que no vas a conocer, papá, dame el consejo, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿le va a alcanzar el tiempo de vida para compartir antes de morirse tanta sabiduría? Y no se imaginan, ahorita al continuar, lo que me contestó. Vamos a un corte y enseguida volvemos con la madre Susana Lúa.
Bueno, queridos amigos, no he saludado a Arturo Cervantes, tan lindo diario en los controles, a Jessica en los teléfonos y a César Paz en el video. Bueno, tenemos Madre Susana, dice Gaby Molcado, felicidades a la invitada, qué buen tema, madre, felicidades a Radio Mujer. Luis Mercado, felicidades a la Madre Susana, qué buen tema para hacer conciencia. Y gracias por sus programas, señora Maya. Muchas gracias por lo que toca en mi parte. Pero es usted, madre, a ver, sigamos con el tema. Entonces, este conductor que me invitó, al ponerlo de ejemplo, yo empecé a hablar de esa riqueza que tenemos que compartir y no morirnos con esa sabiduría. Entonces yo empecé a ver cómo el hombre, el rostro se le cambiaba. Con decirles, para no alargar el asunto, que cuando llego cuando salimos al espacio, que le tocaba a otro compañero la participación, dice, no se vale. Usted me agarró feo, le dije, usted no hizo el planteamiento. Claro. Al día siguiente, obviamente, me llovieron las llamadas de cómo le dices a fulano, no supo qué responder, y se ve en el programa que nada más la cámara se ve a un lado hacia otro, y él, que es el dirigente, obviamente ya no hace más comentarios. ¿Pero por qué? Porque son situaciones que a veces se nos hace bien fácil hablar. Pero cuando te pongo a ti... A ver, es lo que yo digo. Cuando te pongo a ti de ejemplo. Yo no lo haría. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque entonces quiere decir que yo no he valorado mi vida y que estoy metiendo al bote de la basura o al caño la sabiduría, toda esta riqueza. Entonces, yo creo que si realmente empezando por el enfermo, que si un momento lo solicitara, primeramente, insisto, cubrir todas sus necesidades y ver por qué ese aceleramiento ante la muerte. Ojo, la muerte a nivel internacional, y coincide en la mayor parte de religiones, que no se teme al morir como tal, es que ya me voy a morir. El problema es cómo me voy a morir. Exacto. Me voy a ahogar, me voy a desangrar, sí, me voy a asfixiar, sí, me voy a terminar con sí, psicosis, loquito. Ese es el gran pánico. Exacto. Todo mundo sabemos que nos vamos a morir. No Entonces, los invito nuevamente a revisar en el 2009 la Ley de Salud, porque ahí habla de la muerte digna y habla de médicos expertos en paliativos en todas las unidades. Habla a manera de sector salud el apoyo que se le brindan. Señores, créanme que después de 11 años de estar trabajando con puro enfermo terminal y ver cómo le quitas el dolor, cómo se trabaja en grupo con la familia, cómo saborea cada minuto de la vida y sobre todo el cambio que origina en las familias, en el aspecto humanitario, en el aspecto solidario, en realidad no tiene precio. No tiene precio, porque yo les puedo decir que he recibido mayores apapachos de familias en 11 años que cuando yo simplemente era un médico general, cuando realmente curaba una gripita, al que llegó con una fractura. ¿Por qué? Porque la gente en este momento requiere profesionales que realmente sean humanos y que le ayuden a mitigar el sufrimiento y a hacer más llevadero tanto para el enfermo como para la familia este momento. Y aparte yo creo que como sociedad dice muy mal de nosotros que a esas personas que nos rodean, yo hablo de mi madre, que la tuve hasta los 92 años. ¡Qué bendición! Hasta los 92 años vivió conmigo, y la verdad que yo me sentaba a platicar con ella y me platicaba la guerra cristera, cómo ella la pasó, esto, lo otro, todo, vivencias que ella le tocó ver, nada de que platiquen los libros y de que inventen, que no, lo que ella vio y pasó en los Altos de Jalisco. Entonces yo quedaba... encantada de saber cómo se había movido el pueblo, lo que se había hecho en Tepatitlán, esto, lo otro, el ahorcamiento del padre Ubiarco, lo que le toca hacer ella, todo. Lo que usted me está diciendo. Mi mamá era una mujer culta, me hablaba de San Agustín, me hablaba de la filosofía, me hablaba de esto, me hablaba de acá. Yo aprendí de mi madre muchísimo. A mí, y si a mí me han pedido, firma, yo no firmo nada ni me le hace nada. Ya está, como que dice muy poco de la sociedad como nosotros, que no hagamos un acompañamiento a nuestros gentes grandes. Yo creo que para la mayoría del cristianismo, que tiene que ver una participación importante de creyentes en el mundo,
sería también... Pues de ética. Sí, Yo no sé por qué hablamos ahora... de ética. Pues sí, Bueno, pues sí, ahora la están trastocando. Sí, hablamos de ética por un lado, pero también si hablamos de cristianismo, Sí. sería contrario a lo que se profesa en el cristianismo. ¿Por qué? Porque un Jesús que muere Sí. y sí. que estando, señores, estando En la- ahí, en la cruz. no, en el huerto de los olivos, Sí. dice, Padre, si es posible, pase de mí Pásame este el cáliz, cáliz, sí. pero no se haga como yo quiero. Sí. Yo creo que él sería la respuesta para todos los cristianos. Hablo en general, Claro. no hablo expresamente de un grupo. No, para católicos, los cristianos entran en general. los protestantes, los todos. luteranos, los en fin, Con pentecostales y todo. Exacto. Entonces, me refiero que estaríamos ¿Qué gritó? renegando o estaríamos en contra de la voluntad de Dios y de sobre todo del mismo Jesús, que eso lo marcó con su sangre y con su vida. Yo no digo que moramos como él en la cruz, porque a él no le gustaba el dolor. No, pues Y cómo, tanto pues que aquí. Los exégetas, que son los peritos en la Sagrada Escritura, dicen que más del 70% de la actividad de Jesús de hacer milagros era curar enfermos. ¿Qué quiere decir? No le gustaba ver el sufrimiento. Pero él sí, lo que sí nos podía ayudar a nosotros como parte de una vida, de dejarnos como un legado, es enseñarnos a mantenernos al pie hasta la cruz. A enseñarnos a decir, mira, es que si es posible, dile a Dios que te ayude, pero no se va a hacer lo que tú quieras, porque tú no eres el dueño de tu vida misma. Alguien te otorgó la vida y solamente el que te quitó la vida, te dio la vida, tiene el derecho de recogerla. Ahora fíjese, madre mía, ahorita que me pensé en otro punto. Y ya no nomás los que tienen dolor. Híjole, creo que va a estar muy delicado lo que digo. A ver, pues ni modo. A ver, todos aquellos con esta nueva enfermedad que no conocíamos, Alzheimer. Sí, es tan fácil ante Pues, una... oiga, se sabe perfectamente que no se tiene cura. Uh-huh. Entonces, todos los enfermos de SIDA. Entonces, ¿qué? Todo el que sufre una parálisis, el que sufre esto. Entonces, ¿qué? Pues hay que pedirle eutanasia, o qué rollos, o cómo. Pues no. A ver, pues, nomás me quedo con los de puro Alzheimer, si quiere. A ver, con los del Alzheimer. No tienen cura, entonces, ¿qué? Ahí voy a tener a mi enfermo todo el tiempo que dure. Sí, fíjate que precisamente acerca de eso, ayer yo comentaba en el... digo, yo se lo pregunto pues a usted como doctora, para no que... Sí, ayer... No cometer tanta torpeza en mis preguntas. Ayer platicaba yo con los del diplomado que damos de paliativos, que Alexander es alguien que documenta acerca de cuál fue el inicio de estos mínimos principios en referencia a la calidad de vida que detonaron un genocidio con el nazismo. Dice, ¿cuáles fueron los mínimos principios que se activó? Él decía, todo empezó con un solo principio, vidas que no son dignas de ser vividas porque son mutiladas o porque son deficientes. O sea, ¿a qué me refiero? Porque una silla le falta una pata, hay que tirarla a la basura. Porque una mesa tenga esté mal fabricada, hay que tirarla a la basura. Entonces, con esa forma de rectitud fueron exterminando a todos a todo tipo de invalidez, a todo tipo de postración. Claro. Y ellos fueron los que iniciaron sus grandes trabajos de investigación para, sobre todo como conejillo de indias, a los niños que nacían con parálisis cerebral, aplicándoles descargas eléctricas, ¿verdad? Descargas eléctricas para ver cuánto resistía ante las descargas un cerebro humano. De ahí, obviamente, cuando yo veo un electrocardiograma, yo siempre me quedo pensando, estudios neurológicos, cuántas criaturas murieron para haber conocido todo esto. Es increíble lo que... Fíjese, madre, no sé si leyó ayer en las noticias, no sé qué, de un policía que se encuentra un feto un bebito, de 7 semanas, o no, que de 7 semanas, yo qué voy a saber, de un feto,
Y el policía se quedó abrumado, adolorido, no supo ni cómo reaccionar de pensar que las aguas se lo iban a llevar allí. Y así lo refleja el periódico de este noble policía, que se quedó aturdido ante ver eso, y se le hizo verdaderamente de lo más inhumano. Así es, y por eso digo que hago referencia a esto, Maya, porque si, una de las causas de esto es, no solamente es el justificante de decir que no quiero ver sufrir, no, es una forma, como decíamos, antagónica de matar lo que afea a una sociedad. Ay, sí. Afea y cuestiona, exacto, en materia hasta económica. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con la madre Susana Lúa con el tema de la eutanasia en 3122-1190 y 3647-1883. Estamos nuevamente en este programa, Personajes que dejan huella, con la madre Susana Lúa, aquí en el teléfono 3122-1190 y 3647-1883. Se está hablando del tema de la eutanasia. Sí, como comentamos, Maya, en realidad, es algo que afea, Eso. Y todo lo que afea hay que desaparecer. Ay, no. Entonces, en realidad es algo muy cuestionante. Es cuestionante porque se está convirtiendo esta situación a una arma letal hacia nosotros mismos, en los tiempos que menos lo pensamos. O sea, eso mismo que nosotros estamos considerando aplicar, realizar, tarde que temprano se va a volver como un arma letal que cuando sea que querramos detenerla va a ser muy difícil. Por eso es muy importante antes de tener esta opinión, tenemos que informarnos muy bien a qué le vamos a emitir un comentario, una opinión y un voto. Si no sabes y no tienes conocimiento de causa, claro, discúlpame. Entonces, primero infórmate muy bien todas las características que tiene que tener un ser humano para mejorar la calidad de vida y para impedir que realmente sea cualquier situación de deficiencia que lo llegue a quejar o él o su familia ante una eutanasia. Mire, le llama la señora María Teresa González, de 64 años. Dice, una de mis hijas tenía miedo de morir ahogada y así murió. Tenía 31 años y se la llevó una ola. Me gusta el programa y el tema es muy interesante, madre. Ya. Sí, así es, gracias. Y entonces vemos lo que afea. Vemos los discapacitados. Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad, gracias que me han invitado, a los de fibrosis quística, les agradezco muchísimo, poderles compartir. Porque en realidad en el discapacitado hay un mundo de creatividades, de talentos que se han ocultado. A mí me encanta ver, porque como que me renuevan las fuerzas cuando veo los Juegos Paralímpicos. Son los que ganan medallas. Cuando veo esos hombres, ese son los que ganan las medallas. Sí, ese sobreesfuerzo humano. Entonces veo que Perdón, madre. Isabel Santana, felicidades a la madre. Hace 2 años ella me dio un curso de cuidados paliativos y gracias a ella tengo todavía a mi mamá. Ahí está, otra. Gracias. Gracias, también un saludo ahí también para todos los que... Isabel Santana. Isabel Santana, pero también para todas las personas que de alguna forma no se comunican ni sabemos que nos apoyan. Entonces, comentaba la situación del discapacitado. Sí. ¿Cómo es posible que hay muchas veces realmente seres humanos en potencia? ¿Por qué? Porque también el cerebro, cuando se limita ante unas áreas, se potencializa en otras. ¿Cuántas creatividad tenemos perdidas? Pero ¿sabes qué? Como no se les reconoce en la sociedad, como no se les permite que se integren al ámbito laboral, uh-huh, es más fácil relegarlos. Una de las cosas que a mí me encanta de México, y me gusta, y quiero hacerlo resaltar, del DF, que tú vas y bajas en el aeropuerto. El aeropuerto, ay, ¿qué tal? Hay cantidad de discapacitados. ¿Qué tal? Y un día me tocó en 2 ocasiones encontrarme con un chavo, con aquella sonrisa, con aquella amabilidad, y le dije, gracias por tu sonrisa, gracias por esa
frescura, de atención y de amabilidad para con los usuarios, los que llegamos aquí para dar información. Se sonrojó y nada más dijo, gracias. Pero en realidad muchas veces yo veo que le ponen triple empeño que una persona que tiene todas las capacidades normales y que se desempeña es mucho más déspota que estas personas que vienen realmente a compartirnos el amor ante la deficiencia que no ha podido ser normal como la de otro ser humano que puede realizar una vida ordinaria. Entonces creo que el cerrar las oportunidades es desplazar a un ser humano hacia a una condena antes de que se le aplique una inyección letal. Lo que yo les decía en el Senado, les decía, mira, una inyección letal, te lo voy a poner más fácil, cómo podemos definirla. Es una pistola con silenciador. Y me dice uno de los licenciados, es usted muy drástica. Le dije, es exactamente lo mismo. Claro. No escuchas el sonido de la bala, ni tampoco el grito silencioso. No lo vas a escuchar porque ahí se va a callar. Donde el paciente no da tiempo ni de respirar, cuando ya está totalmente muerto. Oiga, madre, y como sociedad, ¿cómo nos ve con todos estos movimientos? Híjole, inquietudes. Y que no a favor de los animales y que no haya circos y que no haya toros y que no maten a los animales y tanto cuidado por los animales y aquella facilidad para querer que se promulgue una ley de aborto y de eutanasia. Ahí está la contradicción más fuerte. Qué bueno que lo tocaste, Maya. O sea, ahí está donde se pone el dedo de la llaga de la ignorancia y realmente del concepto que tenemos hacia la vida. Y hablamos de un ser razonable, a un ser que es imagen y semejanza de Dios, a un ser pensante, que jamás se puede equiparar a un animal. Ahí hablamos de la controversia y de la ignorancia del que apoya y da su voto, su opinión a favor de los animales y totalmente contraria, una actitud aférrima, equívoca, como lo que tú acabas de comentar ante este fetito que se encontró en la basura. O sea, ¿cómo es posible? Para que veamos que desgraciadamente la balanza se inclina hacia la conveniencia, la bolsa económica, el quitar todo lo que me estorba, claro, vivir más cómodo y sin menos sacrificio. Claro que sí. Claro. Entonces, que sí. Es que de otra forma, ¿por qué se le da un lugar a un perro? Un perro no gastas tanto. Sí, no. Un perro, no, pues si se muere, pero no le vas a invertir tanto. Ni te va a implicar que tú salgas. A un viejito sí te implica. ¿Cómo no? A un discapacitado sí te implica. Uh-huh. Un niño no deseado sí te implica. Uh-huh. Un enfermo en fase terminal sí te implica. Entonces vas a decir, a uno que me implica, que me estorba, que me va a descontar económicamente y en pocas palabras, a uno que esta persona me impide que realice yo una felicidad, pero a mi antojo. Y decir a mi antojo es a libre albedrío. Y en eso lo diríamos una falsa felicidad. Eso diríamos una falsa felicidad, ¿sí? Entonces, eso es lo más fácil. Por eso me refería que cuando uno le da una forma de culto al hedonismo, al placer, te llevas en los pies, Maya, lo que se te atraviese. Por tal, es como una droga. Por tal de conseguir mi objetivo, me llevo a quien me encuentre, porque yo aquello lo necesito. Y eso es lo más terrible que de nombrar, porque entonces estaríamos condenados realmente a vivir dependientes de nuestras vísceras, de nuestras emociones, de nuestros sentir como simples animales. Entonces al rato vamos a agarrarnos ojo por ojo y diente por diente. Entonces cada quien va a agarrar la justicia por su mano, porque a eso vamos, a que cada quien, oye, si se admite que se mate a un ser humano, ¿por qué no se admite que cada quien agarre justicia? También es justo, ¿no? Uh-huh. Es justo que aquel que me atropelló, es justo que aquel que me mató, a mi familiar, a mi tío, a mi hermano, porque no es justo que yo también me lo eche. Uh-huh. Entonces, ¿a qué realmente cascada inhumana de guerra social nos enfrentaríamos ante la destrucción
que no tendríamos forma entonces sí de combatir. No, insisto, es muy fácil hacer una propuesta, pero lo que se desencadena como cascada serían miles de justificantes y entonces frena una sociedad. Exacto. Con estas ideologías, frena. Los abusos que habría de estas legalizaciones. Yo también, madre, por ejemplo, le quería hacer esta pregunta, aunque no quisiera interrumpirla, porque quedan muy pocos minutos. Mejor termine usted, por favor. No. Sí. Yo ya hice las pertinentes. Entonces, sí, yo nada más quiero invitar al público, cuando tengas algún cuestionante, infórmate. Infórmate en realidad lo que implica la dignidad de la vida humana y no emitamos juicios que desconocemos totalmente y que lejos de dar una opinión, pues muchas veces desviamos el pensamiento de otras buenas personas de buena voluntad. Uh-huh. Recuerdo a una chica que llegó a tomar el curso de paliativos, le dijo otra amiga, debías de tomar eso de información de eutanasia, es mejor que lo de paliativos. Entonces vemos cómo en verdad la gente ni siquiera tenemos argumentos, y es uno de los defectos de los mexicanos, tenemos argumentos de hablar, y emitimos juicios que ni siquiera sabemos con qué se comen ni con qué se tratan. Exacto. Y es lo que yo le decía, que es tan fácil también estar promulgando cosas y luego la incongruencia del ser humano en el hablar, en el decir y en el hacer. Es muy fácil que yo, no, pues sí, que se ponga la eutanasia, no, pues sí, pues que se haga el aborto, no, pues sí, pues que se haga la pena de muerte. ¿Verdad? Sí. Pues que se haga la pena de muerte. A ver, ahí está el partido, perdón. Defienden animales, pero quién sabe qué cosa, ¿verdad? Entonces, espéreme. ¿Cómo le diré? Es muy fácil. Pero mientras yo en la tierra de en mi tierra no sucede, que sea la de mi compadre. Y se nos acabó el programa, madre, pero yo pronto la buscaré para otro sábado que tenga usted libre y me haga el favor de venir a este programa a emitir su sabiduría, que yo le agradezco tanto, que nuestro público que nos hace el favor de sintonizarnos, nos enriquezcamos, ya me equivoqué, con la sabiduría de la madre Susana Lua. Muchas gracias también por estarnos sintonizando.